Bueno, en Venezuela estamos transitando un momento muy complejo en el marco del el impacto que tiene en la realidad venezolana toda la situación de crisis general del sistema capitalista mundial y que en consecuencia, siendo Venezuela un proceso progresista, avanzado, donde se han conquistado importantes derechos de nuestro pueblo, no ha logrado superar la condición de país rentista y en consecuencia lo que nosotros denominamos el modelo de acumulación de carácter rentista no ha sido superado y por tanto la crisis general del capitalismo, la caída de las economías imperialistas, los procesos recesivos general del sistema que afectan de las materias primas, los precios de las materias primas, ha afectado de manera directa a la economía venezolana. Venezuela, de recibir un ingreso que llegó a un momento determinado de manera bruta, ¿no?, a ser de $110 aproximadamente por barril de petróleo, bueno, hoy está por debajo de los $50 por barril de petróleo. Eso implica un impacto inmenso en las capacidades del Estado venezolano, del gobierno bolivariano, para sostener las conquistas, las demandas del pueblo venezolano, y sin embargo se ha hecho un gran esfuerzo y podríamos afirmar que elementos sustanciales de esas conquistas no se ha retrocedido, se mantienen, se sostienen a un costo realmente fuerte para la realidad económica de la sociedad venezolana. Eso es un elemento que nosotros tenemos que señalar porque el carácter rentista de la economía venezolana nos ha permitido que haya un desarrollo importante de las fuerzas productivas y en consecuencia la producción agrícola, la producción industrial no ha alcanzado, aún con el esfuerzo que se ha intentado, con las inversiones que se han hecho durante estos 16 años, no ha alcanzado revertir la realidad existente al momento de la victoria de Chávez, que se correspondía, como sabemos, a una situación de apertura económica, de neoliberalismo que se venía aplicando en la economía, de apertura a los mercados internacionales, de dependencia de las importaciones, que no ha sido superado por nuestro proceso. En virtud de que en lo fundamental se avanzó en el uso del ingreso petrolero para darle respuesta a demandas postergadas de nuestro pueblo, que tenía, cuando Chávez era la presidencia, aproximadamente un 21% de la población económicamente activa en situación de desempleo abierto. Hoy está por debajo del 7%, y con más del 50% de la población económicamente activa en situación de subempleo o de informalidad, y obviamente eso creaba un cuadro que afectaba los derechos generales de nuestro pueblo. En estos 16 años se ha logrado pasar de unas 370.000 personas pensionadas en Venezuela durante todos los años de la democracia representativa, del bipartidismo punto fijista, bueno, a casi 3 millones de personas que hoy están recibiendo las pensiones del Estado venezolano. Durante estos 16 años se ha logrado erradicar el flagelo del desempleo abierto en la población económicamente activa de nuestros trabajadores y trabajadoras. Se ha revertido el estado de analfabetismo de cientos de miles de compatriotas. Se ha avanzado en el tema de la salud. O sea, realmente hay un conjunto de conquistas entre las cuales tenemos que señalar la participación cada vez mayor del pueblo venezolano, de sus trabajadores, de sus trabajadoras, de sus comunidades, en el desarrollo de iniciativa y de gestión popular de manera directa en el desarrollo de sus procesos
de mejoramiento de sus condiciones de vida, el tema de la vivienda. En Venezuela se ha logrado construir casi 800.000 viviendas con la gran misión Vivienda Venezuela, un poco menos, pero una proporción que se acerca a ese número. Bueno, realmente todas estas conquistas demandan cada vez mayores ingresos y tenemos que afirmar que efectivamente reconocer la no superación de la condición de país rentista debilita y pone en riesgo esos avances de nuestro pueblo. Eso es un tema central que forma parte de la discusión actual, que incluso ha llevado al presidente de la República, Nicolás Maduro, a plantear, lo hizo el año pasado, que este año le dedicaría el mayor esfuerzo al tema de la economía. Sin embargo, se ha presentado un cuadro político complejo, que ha tenido que ver con el tema de la seguridad, que ha tenido que ver con el tema de la frontera, que ha tenido no solamente con Colombia, sino la frontera en el sur con Guyana, todo lo que es una arremetida de los sectores de la oligarquía y del imperialismo que desarrollan, como ya lo hemos denunciado en otras oportunidades, un plan multifacético dirigido a revertir el proceso de cambio en Venezuela. Un proceso de cambio que, repito, tiene limitaciones, tiene incluso, podríamos afirmar, que se han cometido algunas omisiones y errores en su desarrollo, pero que significa para el pueblo venezolano una inmensa conquista. Por eso es que en esta fase del proceso en la que estamos, el Partido Comunista plantea que es necesario efectivamente hacer un proceso de análisis crítico y autocrítico del camino recorrido, hacer un proceso de revisión, crítica y autocrítica, pero en revolución. Hacer un proceso de corrección en las cosas que haya que corregir, que haya que fortalecer, pero eso solo es posible si continúa desarrollándose el proceso revolucionario en Venezuela. Y que ese proceso de revisión crítica y autocrítica, de corrección y de profundización, es necesario que lo asumamos con un criterio creativo, con un criterio de respeto a las propuestas del conjunto del movimiento popular, del movimiento revolucionario, y en esa dirección sigue insistiendo el Partido Comunista en la necesidad de que el gran polo patriótico, que es un espacio de encuentro, de construcción de alianzas, supere la condición de espacio para lo electoral y se pueda convertir realmente en un instrumento de dirección política colectiva amplio, antiimperialista, ciertamente, y que sea, por tanto, un mecanismo para la evaluación, para la elaboración, para la construcción de política, para su impulso, su evaluación y su concreción. Eso no ha sido posible, eso hay que señalarlo como una limitación importante del proceso. Y es esa misma situación, independientemente de que el Partido Comunista y otros sectores continuamos impulsando y trabajando en el seno del gran polo patriótico Simón Bolívar. Su existencia permitió recientemente, o ha permitido en este proceso en el que estamos de carácter electoral, una alianza integral de carácter patriótico, antiimperialista, democrático, popular, que por primera vez se logra de manera integral. Algunos camaradas, compatriotas lo llaman la alianza perfecta, nosotros preferimos llamarla la alianza integral, porque obviamente hay sectores que no se lograron incorporar, no han levantado candidaturas aparte, pero no es perfecta en la misma medida que algunos factores importantes del proceso no logramos integrarlo en los esfuerzos concretos de construcción de la línea aliancista, independientemente de que se está incorporando progresivamente en el plan político de campaña electoral. Para eso ha sido importante el gran polo patriótico Simón Bolívar, pero no ha logrado trascender esa condición. Y nosotros necesitamos un instrumento superior, de dirección política colectiva, de construcción de políticas colectivas, de impulso de las políticas de manera unitaria, de evaluación, de diseño, de aplicación. Y es en ese mismo contexto entonces que el Partido Comunista y otras organizaciones venimos planteando la necesidad de aglutinar en un frente, en un bloque popular revolucionario, un bloque
de carácter obrero, campesino, popular, militar, revolucionario, a distintas corrientes del movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, del movimiento campesino, de la juventud, del estudiantado, del movimiento de mujeres, pueblos indígenas, que nos permitan también crear las condiciones para poder ejercer mayor protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras. Una de las limitaciones que el Partido Comunista considera estamos obligados a superar es que en general la dirección del proceso, independientemente que tengamos un presidente como Nicolás Maduro, que proviene de las clases trabajadoras, en general la dirección del proceso está en manos de sectores de la pequeña burguesía. Y es fundamental que esa realidad tenga un cambio cualitativo, y ese cambio cualitativo solo es posible en la misma medida que la clase obrera y que el pueblo trabajador de la ciudad y el campo vaya construyendo los mecanismos y las correlaciones de fuerza que le permita asumir de manera directa, en una alianza amplia también con estos sectores, pero que donde la clase obrera y el pueblo trabajador asuma la vanguardia del proceso de cambio en Venezuela. Si ese desarrollo y esa construcción no se logra, en el Partido Comunista consideramos que el proceso tiende a estancarse y en un plazo que no es posible ponerle tiempo, pero a corto plazo puede empezar a perder influencia importante en el seno de las masas venezolanas. Entonces, podríamos entonces señalar de manera muy concreta que transitamos en Venezuela un proceso que está transversalizado por el plan del imperialismo norteamericano europeo, de la derecha mundial y de la oligarquía venezolana y de la oligarquía colombiana como un factor activo de carácter fundamental, un plan multifacético dirigido a desestabilizar la economía, desestabilizar la situación política y de aprovechar las elecciones del 6 de diciembre para asestarle un golpe, una derrota al proceso político y social bolivariano. Ese plan está en desarrollo. Ese plan se expresa en los sabotajes a la economía, ese plan se expresa en cómo se ataca la moneda venezolana, el bolívar, cómo se manipula el dólar, cómo eso incide en los precios internos, cómo se desarrollaba todo un proceso de extracción que se ha denominado el contrabando de extracción por las distintas fronteras venezolanas, la frontera con Colombia, la frontera con Guyana, la frontera con Brasil, la frontera con el Caribe, realmente produciendo un desangre en la economía venezolana. Ese plan además, bueno, continúa intentando aislar internacionalmente a Venezuela ante los organismos internacionales, intenta desarrollar un conjunto de iniciativas que descalifiquen el proceso venezolano con ex gobernantes, ex presidentes, ex primeros ministros a nivel mundial. O sea, hay todo un plan orquestado del imperialismo norteamericano, europeo, de la derecha internacional y de la oligarquía venezolana y colombiana en particular, en función de intentar que el efecto de la caída de los precios petroleros, que obviamente nos afecta, pueda generar una crisis económica y una crisis política que haga retroceder el proceso político y social venezolano. Ese es un plan que está en desarrollo, a la vez que está también ejecutándose el plan de las fuerzas populares, de las fuerzas patrióticas, de las fuerzas revolucionarias, que se sustenta en primer lugar en sostener las conquistas alcanzadas, en defenderlas, en avanzar cada día más en un esfuerzo de organización, de politización, de concientización de nuestro pueblo, de evidenciar que efectivamente hay unas dificultades objetivas, que no logramos avanzar en todo lo que se requiere en el terreno de la producción, que es necesario fortalecer la participación obrera y popular. En el tema de los trabajadores hay una deuda importante, no se ha logrado aprobar la ley de los consejos socialistas de trabajadoras y trabajadores, eso es un tema que el Partido Comunista sigue planteando. Sin embargo, se vienen dando espacios de participación que consideramos también importantes. Pese al plan de la oligarquía y del imperialismo norteamericano europeo,
El Partido Comunista considera que existen reservas morales en el pueblo venezolano, que existe un nivel de compromiso ideológico y político de las amplias masas para entender la compleja situación que transitamos y lograr que en las elecciones del próximo 6 de diciembre, que no es un momento coyuntural, sino es un momento estratégico, porque si la derecha y el imperialismo logran ganar las elecciones a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre, obviamente tendrán en sus manos un instrumento de poder político fundamental que determina incluso la posibilidad de medidas contra el Ejecutivo Nacional, contra el presidente, contra los tribunales de la República, el Tribunal Supremo de Justicia. O sea, la Asamblea Nacional cuenta con un conjunto de prerrogativas que incluso la posibilidad de sabotear la aprobación de los créditos necesarios para la continuidad de los proyectos de desarrollo del país, y todo apunta a que, pese al impacto que tiene la caída de los precios petroleros en la economía venezolana y el no avance sustantivo a nivel productivo del país, pese a eso, hay las condiciones en Venezuela, en el nivel de conciencia política de nuestro pueblo, para obtener una nueva victoria el próximo 6 de diciembre.